demorado. En el presente video vamos a tratar lo que es el régimen RIMPE. Lo que es la base legal del régimen RIMPE, este surge a partir del 29 de noviembre del 2021, fecha en la cual sale lo que es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. ¿De qué se trata este régimen RIMPE? Este régimen RIMPE se trata de que lo que son emprendedores y negocios populares paguen lo que es el impuesto a la renta y lo que es el IVA. Lo que nos dice la normativa en este caso es que se considera sujetos pasivos del RIMPE a lo que son personas naturales y jurídicas que tienen ingresos inferiores a $300,000. Entonces, negocios populares se consideran hasta lo que son personas naturales con ingresos brutos de hasta $20,000 y emprendedores a lo que son personas naturales o personas jurídicas o sociedades que tienen más de $20,000 en sus ingresos brutos. A continuación nos indican que los ingresos brutos son los ingresos grabados menos lo que son, son los descuentos y las devoluciones. También dentro de este régimen van a estar lo que son los artesanos y los emprendedores siempre que cumplan con lo que nos indica la ley. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que son las exclusiones. En este punto nos dice que estarán incluidos lógicamente lo que son los que tengan ingresos brutos superiores a $300,000, lo que son actividades económicas que constan en el artículo 28 y 29 de la LORTI, que son ingresos por contratos de construcción y también de las actividades económicas de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles, entre otras. También nos dicen que están excluidos de este régimen lo que son la prestación de servicios profesionales, mandatos y representaciones, lo que es transporte, actividades agropecuarias, lo que es la comercialización de combustible, la relación de dependencia, obviamente, así como lo que son las rentas de capital y demás. También nos dice que están excluidos lo que son receptores de inversión extranjera directa y aquellos que se desarrollan en actividades de asociación pública y privada. También lo que son lo perteneciente al sector de hidrocarburos, lo que es la minería, la petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticas, industrias básicas, también lo que es lo perteneciente a la economía popular y solidaria y seguros. Entonces, en la siguiente diapositiva nos habla de la vigencia del RIMPE. Lo que es el RIMPE va a estar vigente durante 3 años y posteriormente lo que son los emprendedores pasarán a otro régimen, al régimen normal. Entonces, también al momento de lo que se procedan a inscribir en el RUC, los que cumplan con los requisitos tienen que entrar al RIMPE, de lo contrario tienen que entrar a lo que es el régimen normal. En la siguiente diapositiva nos habla de lo que es la tarifa del impuesto a la renta. Para esto se ha establecido lo que es una tabla en la cual nos indica cuáles son los límites inferiores, los superiores, lo que se paga de impuesto en relación a la fracción básica y obviamente el exceso también paga un porcentaje. Si se supera los $300,000, el próximo año habrá que pasar al otro régimen, al régimen de sociedades. En el siguiente punto tenemos los que son los deberes formales. En este caso nos habla de que tenemos que tener un registro de ingresos y gastos, obviamente para en base a esto pagar o determinar lo que son los ingresos brutos y pagar lo que es la tarifa que nos llega el RIMPE, ya. También nos dice que lo que son negocios populares tienen que emitir notas de venta, en tanto que los emprendedores emitirán lo que son facturas. Los pagos también tienen que observar lo que nos dice el tema de bancarización en la LORTI y de igual forma también nos habla de que los negocios populares no tienen que realizar retenciones, en cambio lo que son emprendedores tienen que aplicar las retenciones que obviamente corresponden a su actividad económica. En la siguiente diapositiva tenemos cómo se declara y cómo se paga. En este caso, hay que pagar hasta el 31 de marzo de cada año. Lo que son los negocios populares pagan solo una tarifa de $60, en cambio lo que son los emprendedores tienen que pagar de acuerdo a lo que diga la tabla. De igual forma tienen que pagar lo que es el IVA 2 veces al año de forma semestral. Las retenciones que se les efectúan también a los emprendedores, en este caso también se consideran crédito tributario para el pago del impuesto del RIMPE. Entonces, en la siguiente diapositiva
También nos habla de lo que es el IVA, que como ya habíamos tocado el tema, se paga de manera semestral. En el caso de lo que son negocios populares, ellos solo pagan los $60 y no tienen que pagar el IVA. En el caso de los emprendedores, habría que pagar de forma semestral. Continuamos en lo siguiente. Ya en la siguiente diapositiva también nos habla un poco de lo que es facturación electrónica. La facturación electrónica tiene que implementarse a partir del 29 de noviembre del 2022. En este caso no es aplicable para negocios populares, pero sí para el tema de lo que son emprendedores. Eso. En lo siguiente les va a hablar mi colega Byron Ariza. Muchas gracias, compañero. Les voy a hablar acerca del catastro RIMPE. En una resolución en la NAC de la DGERCGAC 2160, dice que los sujetos pasivos serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable. Para ello, se puede revisar en la página del SRI un listado de referencial de lo que se pertenece al RIMPE, ya sea RIMPE Emprendedores o tal vez RIMPE Popular. En esta misma resolución indica que hasta que se implementen los cambios tecnológicos respectivos para la inclusión de la leyenda contribuyente régimen RIMPE, los contribuyentes están sujetos a dicho régimen en la solicitud de impresión. Esto quiere decir que al momento de sacar los factureros, en cómo se encuentra establecido en el listado referencial, es como saldrá en el RUB y posteriormente en las facturas. En cambio, en el decreto ejecutivo número 304, en el artículo 221, de registro de contribuyentes, parte del régimen RIMPE, indica el Servicio de Rentas Internas publicará hasta el mes de abril de cada año, de manera referencial, el listado de los contribuyentes que estarían comprendidos en el ámbito de este régimen. Y como disposición transitoria dentro de este decreto ejecutivo 304, todos los sujetos pasivos al régimen impositivo simplificado RICE, así como al régimen impositivo para microempresas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley del régimen tributario interno, se incorporarán de oficio de manera automática al régimen de emprendedores y negocios populares, RIMPE. No corresponde peticiones adicionales de inclusión o exclusión por parte de los sujetos pasivos. Es decir, que estaremos sujetos a lo que el SRI emite en su listado referencial, si es que estamos como RICE o estamos dentro de microempresa. Dentro de la siguiente diapositiva tenemos las preguntas frecuentes y una de esas es una pregunta frecuente en donde dice los emprendedores sujetos al RIMPE que deban realizar declaraciones semestrales del IVA pueden declarar y pagar el IVA de forma mensual. Pues la respuesta es que el contribuyente podrá presentar las declaraciones de manera mensuales del IVA en los periodos que así lo requiera, en cuyo caso los plazos de presentación corresponderán a los previstos para la declaración y pago mensual del IVA en la normativa vigente. Es decir, que sí se puede realizar la declaración mensuales correspondiente a los años anteriores del mismo semestre sin que se genere pago multas en los respectivos periodos anteriores hasta acumular el semestre. Es decir, hay cómo hacer semestralmente o su equivalencia a mensual. Dentro de la contabilidad RIMPE, ¿cuáles son los deberes? En el artículo 97.7 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los deberes formales del RIMPE son los siguientes. El A, llevar registro de ingresos y gastos y declarar el impuesto conforme a lo resuelto que arroje el mismo, en el caso de la normativa así lo disponga. En este sentido, la normativa lo que dispone es que para llevar contabilidad se debe de tener ingresos mayores a 300,000 y de acuerdo al artículo 19, los costos y gastos mayores a 240,000 y de acuerdo al artículo 37, un patrimonio mayor a 180,000.
En el artículo 222 del reglamento del régimen tributario interno nos indica los deberes formales que estamos sujetos las personas RIMPE o los que estamos catalogados como RIMPE. Como primer punto es emitir comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios de conformidad a lo dispuesto en este título y demás normativa vigente. Segundo punto, solicitar comprobantes de ventas por sus adquisiciones de ventas, cesión de derechos y contratación de servicios, así como solicitar documentos complementarios y comprobantes de retención cuando corresponda. 3. Llevar un registro de ingresos y egresos para fines tributarios. Es decir, se puede llevar ingresos y egresos de forma simple o de forma contable, que es decir, con una doble cuenta contable. 4. Presentación de declaraciones. 5. Presentación de anexos de información cuando corresponda. Y 6. Los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. Es decir, que estos no pueden estar sobre los que se señalan en las demás normativas, como por ejemplo el Código de Trabajo, los reglamentos de los IES y demás normativas. Para la siguiente explicación, tenemos a mi compañera Verónica, que nos va a seguir indicando las diapositivas. Gracias, colega Byron. A continuación les daré una explicación de lo que corresponde a lo que son las retenciones que están sujetas ahora los régimen RIMPE, emprendedores y también lo que es los negocios populares. En la siguiente diapositiva. Como anteriormente mis compañeros ya habían explicado, la resolución les decimos que la retención del 1% corresponde a los régimen RIMPE emprendedores. En este caso, ya sea para bienes y servicios, se les retendrá el 1% en cuanto a lo que es la retención del impuesto a la renta. Mientras que el RIMPE, negocio popular, estos no están sujetos a ninguna clase de retención. Les voy a dar un resumen más detallado. Como les podemos revisar, tenemos a los negocios populares en donde no se retiene ningún porcentaje de retención, no son sujetos de retención y tiene que irse cargado al código 332. Ahora, en el caso de lo que son el régimen emprendedores, a las personas que tienen los ingresos mayores a los $20,000, estos sí están sujetos a retención, ya sea del impuesto a la renta como del IVA. En el caso del impuesto a la renta tenemos el 1%, ya sea en bienes y servicios. Por lo general, en estas categorías siempre vamos a tener las preguntas de qué son bienes y qué son servicios. Los bienes son aquellas cosas que nosotros podemos coger, tocar, vender, mientras que los servicios son aquellas cosas que son intangibles, que no podemos verlos, porque siempre tenemos a nuestros clientes que nos hacen este tipo de preguntas que todavía no saben distinguir lo que son bienes y servicios. Continuando, también tenemos que los régimen emprendedores, ¿puedes regresar, por favor? Que en el régimen también de emprendedores están sujetos a la retención del IVA. En este caso, el 30%, como les expliqué, sería sobre bienes, todas las cosas que podemos tocar y ver. Y el 70% del IVA serían los servicios, ya sea de que le brinda el contador, que le brinda un arquitecto, podemos retener el 70%. Nos pueden retener el 70%. Seguidamente tenemos unos casos prácticos de negocios populares específicamente. Tenemos el primer caso de RIMPE Negocio Popular. Como ejemplo ponemos que el 15 de junio del 2022 el cliente César Campoverde apertura su RU con la actividad de estivaje. La administración tributaria lo cataloga como un negocio popular. En este caso nosotros le recomendamos al cliente que el tipo de comprobante que debe emitir son notas de venta. En la leyenda de la nota de venta tiene que estar contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE.
También tiene que emitir las guías de remisión con la misma leyenda. El pago de las declaraciones es anual, sería $60. En cuanto a retenciones, como les expliqué anteriormente, no están sujetas a retención. Las declaraciones se pagará una vez al año $60, que esto incluye el impuesto a la renta y el impuesto al IVA. En los costos y gastos, que son las compras que realice nuestro cliente, tendrán que solicitar los comprobantes de venta por las compras que realice estas, pero indicando o especificando el número de RUC, que sería el número de cédula más el 001. Y la permanencia de esto sería que mientras se conserve esta condición de negocio popular o no supere el límite de ingresos, se mantendrá en esta categoría. El segundo caso, tenemos en el negocio popular y régimen general. Les explicaré el caso. Dice, el mismo contribuyente del caso 1, el señor César Campoverde, el día 15 de agosto actualiza su RUC. Aparte de tener la actividad de estivaje, decide agregar la actividad de servicios profesionales. En este caso, vamos a tener que el cliente nos va a dar dos servicios. Uno, como les indiqué, el estivaje, que nos puede emitir una nota de venta, en este caso sin IVA, y también tiene que solicitar un facturero, en este caso por los servicios profesionales que agregó al RUC, que actualizó. También tiene que desglosar lo que es el IVA. En la leyenda, igualmente en la nota de venta tendrá que poner contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE, mientras que en el facturero no tendrá que ubicar ninguna leyenda. En las guías de remisión, igualmente, en la misma leyenda del régimen popular, RIMPE, y el pago será anual. En las retenciones no está sujeto a retenciones en la nota de venta, pero sí estará sujeto a la retención en el caso de la factura por servicios profesionales. El IVA en la nota de venta no se desglosa, no se realiza la declaración del IVA, mientras que por la factura por servicios profesionales sí hará una declaración, ya sea semestral o mensual. En el caso de la renta por el servicio de estivaje se realizará la declaración anual, mientras que por los servicios profesionales la presentación de la declaración de la renta será en el mes de marzo del siguiente año fiscal. En los costos y gastos podemos solicitar igualmente, como en el caso del negocio popular, los comprobantes de venta, ya que este es un deber formal que puede solicitar nuestro contribuyente cuando realiza sus compras. La permanencia igualmente se mantendrá la condición de negocio popular mientras no supere los $20,000 de ingresos anuales. Siguiente caso, tenemos el caso de negocio popular y de ingresos presuntivos. Tenemos que la contribuyente Carolina Calderón, el 15 de junio del 2022, se acerca a nosotros como contadores y nos comenta que desea abrir un negocio de papelería. Ya, como nos dice en el artículo 218 del reglamento del reglamento de tributario interno, que nos dice que la inscripción de nuevos contribuyentes, ya sean las personas naturales y sociedades de acuerdo a la ley, deben sujetarse al régimen RIMPE, deben incluirse en el mismo e iniciarán su actividad económica con sujeción a este. Para el efecto, al momento de su inscripción del RUC deberán informar todas las actividades que van a realizar y también debe presumir el ingreso que va a generar, pero por un monto que no sea superior a los $20,000, obviamente en el año fiscal. Y también debe identificarse las condiciones para ser considerado como negocio popular. En este caso, nosotros les vamos a presentar algunas opciones por las que ella tomará la mejor. La inscripción se realiza el 15 de junio, la actividad será de la papelería. Los ingresos que ella presume, sería de $150,000. En este caso, ella ya no estaría dentro del régimen negocio popular, sino tendrá que ser catalogada dentro del RIMPE emprendedor. Como segunda opción tenemos que el 15 de junio del 2022 la actividad es la misma,
presume un ingreso de $350.000, entonces en este caso igualmente tendría que pertenecer al régimen emprendedor. Y decimos que entonces para el ejercicio fiscal del 2022 se declarará en la categoría de RIMPE, mientras que para el año 2023 pertenecerá al régimen ordinario. Bueno, en el artículo 97.5 nos indican que todos los contribuyentes que inicien actividades y no se encuentren excluidos de este régimen conforme lo previsto en el artículo 97, al momento de su inscripción en el RUC deberán incluirse en el régimen RIMPE desde el primer año de operación o desde el momento que inicie sus actividades. En este caso, los sujetos pasivos incluidos en el régimen RIMPE superen el monto de $300.000 de ingresos brutos en el primer año se someterán al régimen ordinario de impuesto a la renta a partir del siguiente ejercicio económico. También nos indica que en el artículo 239 que los contribuyentes, que cuando un contribuyente sujeto al régimen registrar ingresos superiores a los previstos para el mismo, pertenecerá al régimen bajo el cumplimiento de todas las obligaciones simplificadas dispuesto para el mismo, y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual. El impuesto a la renta en estos casos se declarará, se liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE. El excedente del monto de ingresos generará el pago conforme al tipo marginal previsto para el último rango de la tabla progresiva. En este caso, para los contribuyentes que sean negocios RIMPE, tendrían que pagar el impuesto a la renta de acuerdo a las tablas que anteriormente mis compañeros habían explicado. Tenemos como siguiente caso, el contribuyente Cristian Pacheco decide aperturar su RUC el 15 de junio. Menciona que sus ingresos presuntivos serán de $10.000. Para ello se le cataloga como un contribuyente de negocio popular, pero nos indica que luego en el mes de agosto del 2022 se da cuenta que sus ingresos suman $25.000, es decir, supera los ingresos que anualmente se debe llegar. Entonces, para esto decimos que el contribuyente en este año fiscal declarará el impuesto a la renta y del IVA según el régimen de negocio popular, pero para el siguiente año ya pertenecerá a otra categoría. Y a continuación mi compañera les indicará sobre otros temas en cuanto a al siguiente régimen. Muy buenas noches. Yo voy a continuar explicando acerca del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE. Esta nueva ley apareció en el año 2022 y reemplazó al régimen impositivo simplificado RICE y al régimen de microempresas. Tenemos en el artículo 236 de la Ley de Régimen Tributario Interno los emprendedores, en cuanto a su declaración y el pago, como compañeros lo indicaban, esta declaración se la puede hacer de manera semestral o mensual, dependiendo del 9º dígito del RUC, o de manera acumulada. Como mis compañeros lo indicaron, su renta lo realizan los negocios populares de manera anual en el mes de marzo con un pago de $60 en lo que son negocios populares. Y el IVA para el régimen emprendedor de manera mensual o semestral de acuerdo al 9º dígito. Y el ICE, independientemente si el régimen pertenece tanto a negocios populares como emprendedores, lo realizan la declaración mensual. En la siguiente diapositiva tenemos el artículo 217. ¿Cuál es la permanencia en este régimen? La permanencia depende de las condiciones. Si cumple ciertas condiciones, por ejemplo, en este régimen debe cumplir con 3 años fiscales anuales consecutivos desde el primer periodo en que se registra la declaración del impuesto a la renta y sus ingresos son atribuibles a las actividades acogidas a este régimen. Una vez que cumplan este plazo de 3 años en su permanencia, ellos pueden incorporarse a otro régimen, que puede ser el régimen general, o a otro conforme a los requisitos y condiciones previstas en la normativa tributaria.
También nos indica que cuando un contribuyente inicia o reinicia sus actividades, este inmediatamente pertenece al RIMPE. No se considerarán también como un periodo completo si en el caso es suspendido por el SRI, prácticamente pagaría la parte proporcional de los $60. En la siguiente diapositiva tenemos el artículo 97.5 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde nos indica que todos los contribuyentes que inicien actividades y no se encuentren excluidos de este régimen, al momento de su inscripción en el RUC deberán incluirse en el régimen RIMPE desde el primer año de operación. En el caso de que los sujetos pasivos incluidos en el régimen RIMPE superen los $300.000 brutos anuales en el primer año de operación, obligatoriamente a partir del siguiente ejercicio económico ellos van a pertenecer a un régimen general. En la siguiente diapositiva nos indica también que los contribuyentes sujetos al RIMPE que están obligados a emitir comprobantes electrónicos o documentos complementarios deben contener la leyenda que, como indican en esta imagen, contribuyente régimen RIMPE en el caso de pertenecer al régimen emprendedor. Si en el caso hubieron contribuyentes que pertenecían al RICE, pero no estaban categorizados como negocios populares a la fecha de incorporación del RIMPE, estas notas de venta eran válidas y autorizadas siempre y cuando igual lleven la leyenda de contribuyente régimen RIMPE. Las imprentas autorizadas hasta el mes de abril de cada año, de manera referencial o de acuerdo al listado referencial de los contribuyentes, les designaban su leyenda. Pero cada contribuyente tenía la obligación de ver a qué régimen pertenece. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el artículo 224 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, de acuerdo al crédito tributario del IVA. Aquí nos indica que las notas de venta y documentos complementarios emitidos por los sujetos considerados como negocios populares acogidos a este régimen no generan crédito tributario a sus adquirientes, debido a que no desglosan el IVA y no es parte de costo o gasto para las personas que adquieren estas notas de venta. Para que ellos sean o usen estos como costos y gastos, deben emitir una liquidación de compras en la cual se registra el IVA como base imponible y este es de acuerdo al valor del bien transferido o servicio prestado. A esta liquidación de compras se le hace una retención del 100% del IVA para que sea considerado costo y gasto. En la siguiente diapositiva tenemos que el sustento de operaciones. El IVA pagado por los contribuyentes del régimen RIMPE no son considerados como negocios populares. En este caso, los que son RIMPE emprendedores, sus facturas que desglosan el IVA sí son considerados como créditos tributarios. En la siguiente diapositiva tenemos que el crédito tributario generado por contribuyentes del régimen general o del RIMPE no podrá ser utilizado luego de su consideración como negocio popular. Es decir, si actualmente nosotros éramos régimen general y pasamos al régimen RIMPE, nuestro crédito tributario no va a ser usado en este nuevo régimen. Igualmente, si tuvimos crédito tributario en el régimen RIMPE y luego de 3 años pasamos al régimen general, tampoco ese crédito tributario prácticamente queda perdido. En la siguiente diapositiva, según la ANAC 60 del artículo 5, nos dice que los contribuyentes calificados como negocios populares que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. Un ejemplo claro es que una persona natural que tiene 2 actividades, por ejemplo, una tienda que pertenece al RIMPE Negocio Popular y la otra actividad por servicios profesionales, esta persona tiene la obligación de emitir una factura por los servicios profesionales, incluida la leyenda que es régimen contribuyente negocio popular. Esta factura o nota de venta se diferenciará por la descripción de la ya sea la prestación de servicio o la venta de bien. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la base imponible.
Dice, para su cálculo se consideran los ingresos brutos grabados provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones y descuentos. Adicionalmente se sumarán o restarán los ajustes, generación y o reversión por efectos de la aplicación de impuestos diferidos. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. La declaración del impuesto a la renta se efectuará de forma anual conforme a la siguiente tabla. Como mis compañeros le habían explicado, lo que es la primera fila, es lo que pertenece al negocio popular. Todas las personas que tengan ingresos hasta $20,000 pagarán un impuesto de $60. Y en la siguiente columna, desde 20,000 hasta los 300,000 pertenecen al régimen emprendedor y de acuerdo a sus ingresos se calculará su impuesto que será pagado en marzo del siguiente año. Ya, nos indica que no serán parte de la base imponible los ingresos que corresponden a actividades o fuente de rentas excluyentes de este régimen. Esto quiere decir a todas las actividades excluyentes del régimen RIMPE. Se excluirá también los premios de loterías, rifas, apuestas, herencias, legados y donaciones. Los ingresos por regalías jubilares, otros distintos de las actividades acogidas a este régimen. Dice, estos ingresos no incluidos deberán ser objeto de declaración y liquidación y pago del impuesto a la renta en la forma prevista de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Ya. También aquí hablamos en este régimen RIMPE que desde el 30 de noviembre todas las personas que pertenecen al régimen RIMPE emprendedores están obligados a facturar electrónicamente independientemente de su número de actividades, ya sea que pertenezcan tanto a negocios populares como a emprendedores, deben contener su leyenda en su facturación física. Esta se la puede identificar con la descripción en la que debe incluir servicios profesionales, si es que pertenece al régimen general, o si pertenece al régimen RIMPE, la actividad a la que esté designada. También aquí se puede aclarar que desde abril del año 2002, para los ingresos son considerados también los ingresos por relación de dependencia y las pólizas. Esto es en cuanto podemos hablar de lo que es el RIMPE, negocio popular y RIMPE emprendedor. No sé, algo que tengan que acotar algo más mis compañeros. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Pausa la grabación.